La comunicación celular. La comunicación celular es la capacidad que tienen las células de recibir, procesar y enviar información entre ellas. Esto les permite responder a cambios, ya sean de medio interno o medio externo, para así mantener la homeostasis. La homeostasis es la encargada de mantener el equilibrio entre los sistemas para funcionar de una manera correcta a pesar de los cambios que puedan ocurrir en el medio externo. Para entender cómo funciona la comunicación celular, debemos hablar de los siguientes elementos. Célula emisora. La célula emisora es la que sintetiza y libera moléculas de señalización extracelular. Ligandos son los primeros mensajeros. Y la célula diana recibe y responde a la señal. Generalmente la célula se comunica de dos maneras, que es por señales eléctricas o por señales químicas, que más adelante hablaremos de ellas. Tipos de comunicación celular. La comunicación celular se clasifica según su función. Tenemos la autocrina. Esta genera una autocomunicación, es decir, cuando la célula se envía señales a sí misma. La paracrina es la comunicación que se da entre las células que se encuentran relativamente cerca. La endocrina se da por medio de un mensajero que va por el torrente sanguíneo y se comunica entre células de otros órganos y tejidos que se encuentran distantes. Y la yuxtacrina se da por contacto con otras células mediante moléculas de adhesión celular. Los ligandos. Los ligandos son moléculas que se unen a receptores específicos en la superficie o en el interior de una célula, actuando como mensajero que inicia una respuesta celular. Esta unión activa una cascada de señalización que regula funciones celulares como el crecimiento, la división o la apoptosis. Tipos de ligandos. Hormonas, como la insulina o las hormonas tiroideas. Neurotransmisores, como la dopamina o la serotonina. Factores de crecimiento, que promueven la proliferación celular. Citoquinas, que regulan las respuestas inmunes. Dependiendo del tipo de ligando del receptor al que se une, la respuesta celular puede variar significativamente, permitiendo que las células se adapten y respondan de manera adecuada a diferentes señales en su entorno. En la comunicación celular, los receptores son proteínas que permiten que las células detecten y respondan a señales externas. Hay dos tipos principales de receptores: receptores de membrana y receptores intracelulares. Receptores de membrana son proteínas en la superficie celular que detectan señales externas como hormonas y neurotransmisores y la convierten en respuestas dentro de la célula. Receptores intracelulares se encuentran dentro de la célula y se unen moléculas que atraviesan la membrana, regulando directamente la expresión genética y otras funciones celulares. La transducción de señales es el proceso por el cual una célula convierte una señal externa en una respuesta específica. Involucra la activación de segundos mensajeros, proteínas cisnasas y proteínas G, que amplifican y transmiten la señal hasta factores que ejecutan la respuesta celular. Segundos mensajeros son pequeñas moléculas que transmiten la señal desde el receptor en la membrana plasmática hacia el interior de la célula, ampliando la señal inicial. Proteínas sinasas son enzimas que catalizan la transferencia de grupos fosfatos desde la ATP a otras proteínas, lo que puede activar o desactivar esas proteínas. Proteínas G son proteínas de unión de nucleótidos de guanina que actúan como interruptores moleculares dentro de las células, transmitiendo señales desde los receptores acoplados a proteína G hacia diversas rutas de señalización. Los efectores son las moléculas o proteínas que ejecutan la respuesta final en la célula durante la transducción de señales. Después de recibir la señal, los efectores activan procesos como la expresión genética, la modificación del metabolismo o cambios en la estructura celular. Tipos de efectores. Factores de transcripción, que regulan la expresión de genes específicos al unirse el ADN en el núcleo. Enzimas metabólicas,
indican la forma, el movimiento o la adhesión de la célula. La sinapsis es una conexión entre dos neuronas que se caracteriza por un espacio que nos sirve de vía para la transmisión de la información. Existen varios tipos de sinapsis. La sinapsis eléctrica. Esta es propia del neuro óptico. Acá la información se transmite a nivel eléctrico cuando fluyen los iones en el componente pre y postsináptico. Sinapsis química. Acá no existe contacto físico entre neuronas. La información se transmite desde la neurona presináptica de varios transmisores y la neurona postsináptica la capta por medio de diferentes transmisores. Sinapsis excitatoria. La transmisión de la información tiene efectos excitatorios. Esto facilita a que la neurona postsináptica continúe con la transmisión del mensaje al generar la despolarización de la membrana. Sinapsis inhibitoria. La información se transmite a través de la neurona postsináptica hacia otras conectadas con ella. Sinapsis oxodendrita. Esta se da entre el axón de las neuronas presinápticas y las dendritas de las neuronas postsinápticas. Sinapsis osomántica. Acá se da que el axo de la neurona presináptica se conecta con el núcleo de la neurona postsináptica. Sinapsis axónica. Esta tiene un efecto modulador cuando la neurona libera una cantidad determinante de neurotransmisores. Para concluir, la sinapsis es algo fundamental para los procesos vitales, las capacidades físicas, mentales, tanto básicas como superiores. Muchas gracias. La neurotransmisión son neuronas que se comunican mediante la sinapsis química, donde se liberan neurotransmisores en el espacio de las neuronas. Cada sinapsis consta de tres factores importantes. El primero es la membrana presináptica, que es el botón terminal de axón. La segunda es la membrana postsináptica, que es la célula diana. Y la tercera es la hendidura sináptica, que es el espacio entre la membrana pre y postsináptica. Cuando un potencial en acción llega al botón terminal, los canales de calcio se abren, permitiendo la entrada de calcio y liberando pues los neurotransmisores por exocitosis. Estos neurotransmisores atraviesan pues las hendiduras sinápticas y se unen en los receptores de la membrana postsináptica alrededor de la permeabilidad a iones y generando una respuesta excitatoria o inhibitoria. Los neurotransmisores excitatorios despolarizan las células postsinápticas, mientras los neurotransmisores inhibitorios los hiperpolarizan. Los neurotransmisores tienen efectos rápidos y cortos en la sinapsis, siendo degradados por las enzimas y recaptados para su reciclaje. Las neurotransmisiones pueden inducir cambios estructurales en las neuronas para el proceso del aprendizaje. Contamos con dos tipos de neurotransmisores. El primero son los excitatorios, que aumentan el potencial de acción, y los segundos son los inhibitorios, que reducen el potencial de acción. Los neuromoduladores tienen efectos prolongados y modulan las actividades neuronales a lo largo del tiempo, mientras que las neurohormonas se secretan en el torrente sanguíneo y afectan las regiones distantes. Contamos con tres tipos de relación en los trastornos relacionados con los neurotransmisores. La primera enfermedad es la enfermedad de Alzheimer, donde se tiene deficiencia en la acetilcolina. La segunda es la depresión baja en norepinefrina
y serotonina al igual que dopamina. También contamos con la esquizofrenia, que tiene exceso de dopamina.